Bueno, buenas tardes con todos los asistentes. El día de hoy tenemos ya nuestro 11º workshop y tenemos pues a un invitado de lujo, ¿no? Tenemos a Luis, nuevamente nos acompaña y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema de ambientalismo global y cambio climático. Luis actualmente es director de la maestría en Economía y Medio Ambiente de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y también pues es miembro del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Fundador del blog Desde el Exilio, en la cual ha publicado más de 3000 artículos sobre política, liberalismo, ciencia y filosofía. Luis ya nos acompañó en un anterior workshop que estuvo muy interesante, tenemos su exposición, la interacción que tuvimos lo tenemos en un video dentro de nuestro canal de YouTube del Centro de Investigación Looking, lo pueden ver. Y hoy tenemos pues nuevamente la oportunidad de tenerlo con nosotros para hablar de un tema clave, ¿no? Que es el cambio climático. Luis ha estado abordando el tema, ha participado en Europa, en España, en Alemania, en discusiones sobre el tema. Entonces, por eso para nosotros es muy grato tenerlo acá para escucharlo y también intercambiar información, ¿no? La idea es un poco dialogar con Luis, ¿no? Hacerle algunas preguntas, algunas dudas que podamos tener sobre el tema de cambio climático, establecer un diálogo. De repente ustedes tienen alguna duda, alguna posición, aclarar eso y al final llevarnos pues algunos conceptos muy importantes y quizá derribar algunos mitos que tenemos. Gracias Luis, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá nuevamente. Para nosotros siempre es un agrado tenerte acá. Muchas gracias a ti, Edwin, por la amabilísima invitación y sobre todo muchas gracias a quienes nos están acompañando ahora en directo y a los que nos van a ver después con el vídeo grabado. Es un placer para mí estar aquí. Y vuelvo a recalcar lo que comentaba Edwin, ¿no? Les ruego a todos ustedes que están atendiendo aquí esta intervención en directo. Voy a intentar no alargarme demasiado, no sé, a lo mejor en 20, 30 minutos nos va a dar tiempo a ver 4 o 5 cosas que considero muy importantes, que las considero yo importantes, a lo mejor para ustedes no lo son tanto, pero a partir de ahí sí me gustaría mucho que cambiásemos un poco la dinámica de la sesión de hoy, de este workshop, y tuvieran ustedes ocasión de plantear cuestiones, de hacer comentarios, intentar establecer un poco una dinámica más dialogada, bueno, pues que el hecho de que yo esté aquí contándoles durante una hora cosas sobre el cambio climático, ¿no? Creo que así será más fácil que salgan temas muy interesantes, que salgan los temas que a ustedes les interesan, y que nos apartemos un poco de la dinámica preconcebida que yo pudiera traer. Entonces, si les parece bien, pues me gustaría mucho que intentásemos establecer una pequeña discusión, un pequeño debate, un pequeño diálogo sin tiempo limitado, es decir, intentando ir al fondo de las cuestiones que para ustedes les resultan importantes e interesantes, ¿no? El cambio climático. Bueno, yo creo que es algo que quienes me han escuchado ya alguna vez lo han escuchado muchas veces de mí. Y es que el cambio climático está ahí, el cambio climático siempre ha estado ahí, el clima cambia, es un sistema dinámico, complejo, caótico y por lo tanto cambia. Y una de las tareas que tenemos los seres humanos como especie natural que somos, Homo sapiens, es la de adaptarnos en la medida de lo posible a los cambios del clima para de esta manera pues conservar nuestra especie, ¿no? Que es al final de lo que se trata. A mí, cuando hablo de este tema y lo introduzco así, siempre me acuerdo del profesor Yafé, un entomólogo de talla mundial, venezolano, ahora en el exilio,
que siempre decía, bueno, al fin y al cabo todo se reduce a la reproducción, ¿no? Al mantenimiento de la especie, que no es nada especial. Es lo que ocurre pues, en todos los sistemas complejos, los componentes de los sistemas lo que pretenden, ecosistemas, sistemas ecosociales, sistemas inertes, lo que pretenden los componentes es mantenerse dentro del sistema y asegurar su propia supervivencia, ¿no? Tal vez aquí la cuestión, la primera que debemos de plantearnos es si la ciencia de que disponemos hoy, la ciencia del clima, es capaz y es suficiente para dotarnos, para darnos una comprensión completa y validable de los fenómenos que observamos, de toda la fenomenología, de todo lo que supone el enorme tema complejísimo del clima, ¿no? Yo les voy a compartir brevemente una pantalla. Creo que la están viendo, no lo sé, ¿están viendo ustedes la pantalla con la división en 4 partes de los sistemas, caótico, simple, complicado y complejo? Sí se ve, Luis. Vale, perfecto. El problema que tenemos con el clima y con la comprensión del clima del planeta es que no estamos ante un sistema simple, ¿no? En el que podamos establecer relaciones causa-efecto lineales e inmediatas. Es decir, no estamos diciendo, es que si tenemos la niña, va a llover siempre, o es que si tenemos el niño va a haber sequía siempre. Ese tipo de relaciones unidireccionales no existen en el sistema complejo del clima, ¿no? Tampoco estamos hablando de un sistema complicado. Es un sistema complicado, pero fundamentalmente y principalmente el sistema climático se caracteriza por 2 cuestiones. La primera es un sistema complejo, es decir, nos cuesta mucho trabajo entender todas las relaciones causa-efecto del sistema por adelantado, es decir, nos cuesta mucho trabajo hacerlas predictibles, hacer una predicción, y es un sistema caótico. Y los sistemas caóticos, con ellos tenemos un problema muy serio, y es que no hay forma de hacer una predicción fidedigna, con alto grado de confiabilidad, de cuál va a ser el resultado de las múltiples interacciones entre los elementos de este sistema, ¿no? Para que se hagan una idea de esto que les estoy comentando, solamente les traigo 4 grupos o 4 elementos, 4 ciclos, 4 subsistemas que forman parte del sistema climático. Tenemos el ciclo del carbono, tenemos el ciclo del agua y la energía, tenemos la química atmosférica y tenemos los ciclos atmosféricos y oceánicos, la dinámica atmosférica y oceánica. Llevamos décadas intentando aprender cosas sobre cada uno de estos subsistemas y de hecho estamos aprendiendo cosas, ¿no? Cada vez sabemos más sobre el ciclo del carbono. Cada vez sabemos más sobre la capacidad. Hace poco, la semana pasada, se apareció una nueva publicación con un estudio interesantísimo desarrollado en el mar Mediterráneo sobre la relación intrínseca entre el aumento de dióxido de carbono en las aguas de los océanos y la mejora, el reflorecimiento, el reverdecimiento de las llamadas praderas marinas, ¿no? De las poblaciones de algas y de plantas marinas en el suelo marino, ¿no? Algo que podemos valorar desde 2 puntos de vista. Por un lado, podemos pensar, mira qué bueno es el dióxido de carbono que favorece el crecimiento de este tipo de ecosistemas, ¿no? Pero también podemos verlo desde el punto de vista más práctico, vamos a decirlo así, y decir, oye, estas praderas marinas son verdaderas máquinas de capturar dióxido de carbono, ¿no? El ciclo de carbono estamos aprendiendo y no terminamos de saberlo todo, ¿no? Lo mismo ocurre con el ciclo del agua y el ciclo de la energía, ¿no?
muchas veces las personas acuden a mí y me preguntan, bueno, que bueno, porque siempre se plantea la discusión, ¿no?, de que si es primero la temperatura y luego el dióxido de carbono, o al revés, o cómo es el problema y tal. Yo suelo recurrir al ciclo del agua y la energía para decir que, por un lado, evidentemente la actividad humana, y vuelvo a repetir esto porque creo que es importante, evidentemente la actividad humana está contribuyendo a un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Pero hay otros fenómenos que no podemos dejar de lado, que debemos de cuantificar debidamente, porque solamente así, haciendo una cuantificación correcta de los otros fenómenos de variabilidad natural, en este caso, seremos capaces de saber exactamente en cuánto contribuimos nosotros al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Y todo el mundo sabe, y de todo el mundo es conocido, que si calienta un líquido, la solubilidad del dióxido de carbono disminuye, con lo cual abandona este líquido. Y claro, si caliento el océano, si el océano se calienta, por el motivo que sea, por cambios en las dinámicas oceánicas, en las dinámicas atmosféricas, en la química de la atmósfera, en la radiación solar, da lo mismo. Hay multitud de fenómenos que pueden contribuir a un aumento de la temperatura del océano. Obviamente el océano desprende más cantidad de dióxido de carbono que si las aguas de los océanos se enfrían, ¿no? Sobre este tipo de interrelaciones, sobre este tipo de procesos, seguimos aprendiendo cosas. Lo mismo ocurre con la química atmosférica. Este año 2021 han aparecido más de 100 publicaciones dedicadas prácticamente de manera exclusiva al tema de los aerosoles y los posibles efectos albedo que estos generan, ¿no? Que juegan un papel importantísimo en el balance energético de la atmósfera terrestre. Los aerosoles, ¿qué son? Pues no estamos hablando de dióxido de carbono, estamos hablando de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, estamos hablando de micropartículas, carbonadas o no carbonadas, de diferentes tamaños, de diferentes diámetros, que pueden provocar por sí mismos un efecto albedo, es decir, que la energía que procede del Sol sea reflejada por ellos y no llega a la superficie terrestre, o que pueden provocar, por ejemplo, un aumento en la producción de nubes, en la formación de nubes, que también afectarían al efecto albedo, tanto como feedback positivo como feedback negativo, para que se den cuenta de lo complejo. Imagínense una capa de nubes. Una capa de nubes no solamente refleja la energía que viene del Sol, sino que además refleja el calor que se desprende de la Tierra. Es este el motivo por el cual, por ejemplo, las noches con mucha nubosidad son más cálidas que las noches a cielo completamente despejado. Aquí en el centro de Europa este es un fenómeno que notamos con muchísima frecuencia. Cuando tenemos cielos despejados en invierno, el termómetro baja a -5, -6, -10 grados, y si el cielo está encapotado y nublado, bueno, pues a lo mejor baja pero a -1 o se quedan 0 grados, ¿no? Estos fenómenos también se están estudiando y sobre estos fenómenos todavía no tenemos una ciencia que nos diga, bueno, pues esto es así, tal y como se describe aquí, es pin, 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 así. Pues no, hay diferentes modelos, hay diferentes formas de tratar el fenómeno, y sobre todo la sensibilidad climática de ese tipo de fenómenos, bueno, pues ahora mismo se mueve en un rango muy, muy grande, ¿no? Y ya por último, las dinámicas oceánicas y atmosféricas, que siguen en discusión. Para unos autores se está acelerando la corriente del Golfo, para otros autores no se está acelerando, incluso se está disminuyendo su velocidad, su actividad. Los ritmos del niño y la niña no parecen clarísimamente definidos, sus efectos en el Pacífico Este respecto del Pacífico Occidental no siempre son exactamente los mismos. Estamos aprendiendo, gracias a Dios estamos aprendiendo, y yo creo que sí, que llegará un momento en que nuestro conocimiento sobre las diferentes dinámicas de los subsistemas del clima nos van a permitir hacer modelos climáticos referidos a cómo está el clima hoy, cada vez mejores y cada vez más acertados, que nos van a permitir
un mejor conocimiento y una mejor comprensión de qué es lo que está pasando con el clima del planeta. Esta introducción me ha servido un poco para plantear la siguiente cuestión y es, bueno, ¿y la acción humana hasta qué punto está causando estos cambios en el clima, ¿no? Bueno, hay una afirmación que yo voy a atreverme a hacer y es que el aumento de emisiones de dióxido de carbono por la actividad antrópica ha tenido que contribuir de alguna manera a un leve aumento de temperatura en el planeta, ¿no? De la temperatura media del planeta. ¿Por qué? Bueno, pues porque la física del dióxido de carbono es la que es una molécula con una capacidad determinada de captación de energía y una capacidad determinada de radiación de esa energía, de reemisión de esa energía. Y bueno, casi todo el mundo, todos los que estamos aquí, espero, conocemos el llamado fenómeno efecto invernadero y sabemos que el dióxido de carbono contribuye a este efecto invernadero. No es el gas más importante de efecto invernadero, atención, el dióxido de carbono, no. El gas de efecto invernadero más importante es el vapor de agua, algo que casi siempre solemos dejar de lado, pero no es que sea el más importante porque lo digo yo, es que es el más importante en una enorme cantidad de órdenes de valor, ¿no? Es decir, más del 80% del efecto invernadero total se lo debemos, se lo agradecemos al vapor de agua, ¿no? El vapor de agua no se suele mencionar, o se menciona poco, porque la dinámica del vapor de agua es inmensamente compleja, inmensamente complicada, y no se comporta de manera homogénea o no tan homogéneamente como el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Estamos muy lejos de comprender con certeza cómo es la dinámica de distribución del vapor de agua en la atmósfera y las influencias, las interrelaciones que puede haber entre bueno, pues cambios en la estructura del suelo, cambios en los regímenes de pluviosidad, cambios, vamos a ver ahora algunos datos que se ha recopilado muy bien el informe del IPCC sobre las sequías, ¿no? De manera que, bueno, pues estamos avanzando también en esta materia, aunque ya digo, sabemos poco sobre ello, o se ha trabajado poco sobre ello, porque bueno, el esfuerzo investigador fundamentalmente se ha enfocado a los efectos del dióxido de carbono, ¿no? ¿Está aumentando entonces, primera pregunta, ¿hay cambio climático? Sí. Segunda pregunta, ¿tenemos algo que ver los seres humanos con nuestra actividad industrial y la combustión y los procesos de combustión? También. ¿Sabemos en qué medida? No, no sabemos en qué medida. No sabemos si todo el cambio climático lo hemos provocado nosotros, no sabemos si solamente el 80, el 70, el 50, el 30, el 20%. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que existe una variabilidad natural tanto de la composición de dióxido de carbono atmosférico como de la temperatura en la atmósfera, como del clima. Y esta variabilidad natural la estamos observando gracias a los llamados proxies, que bueno, pues son bloques de hielo que se extraen a gran profundidad de las grandes masas de hielo en la Antártida y en Groenlandia, por ejemplo. Se utilizan proxies a partir de anillos de los árboles, se utilizan proxies a partir, muy interesante, a partir de las formaciones en las cuevas, en las cavernas calcáreas, estalactitas y estalagmitas. Se utilizan bioproxies, por ejemplo, estudiando las poblaciones de corales o el crecimiento de los corales sobre los corales ya fallecidos, etcétera, etcétera, o ya destruidos, vamos a llamarlo así. Es decir, hay una serie de indicadores que nos pueden ayudar desde el punto de vista de lo que se llama la paleoclimatología para reconstruir las condiciones de temperatura y de concentración de determinados gases hace 10.000, 30.000, 300.000, 1.000.000 de años si fuera necesario. Aquí les traigo una gráfica que se retrotrae hasta los 500 millones de años,
donde pueden ver perfectamente cómo la temperatura del planeta ha variado muchísimo, ¿no?, con respecto a la temperatura que tenemos hoy. Hemos tenido, en el planeta ha habido momentos bueno, pues en la que la temperatura media era 14 grados mayor que la que tenemos ahora, es decir, estamos hablando de 28 grados centígrados. Bueno, pues eran momentos en los que el planeta era una selva, todo el planeta, no había no había casquetes polares, no había casquetes de hielo, todo era una jungla. Y bueno, pues ahí en ese entorno pues aparecen los grandes dinosaurios, por ejemplo, y aparecen los grandes bosques, que luego son los que se convierten en el carbón y en el petróleo que nosotros estamos quemando hoy, ¿no? Y hemos tenido momentos, lógicamente, de muchísimo más frío, todas las épocas glaciares, las grandes glaciaciones, hasta llegar al Holoceno, que es un periodo interglacial. El Holoceno es esta parte de aquí, que es la época en la que podemos decir se desarrollan las civilizaciones humanas. Y bueno, pues estamos disfrutando de una época, digamos, de relativa estabilidad en lo que a las temperaturas se refiere, ¿no? Sin embargo, si hacemos si ampliamos precisamente esta región, esta zona, nos damos cuenta de que desde el último periodo de Dryas, el Younger Dryas que se conoce, la temperatura, salimos de la glaciación, empiezan a subir las temperaturas y qué casualidad. Cuando alcanzamos lo que se denomina el clima óptimo del Holoceno, hace entre 10.000 y 6.000 años, es cuando, primero, somos capaces de desarrollar la agricultura. Segundo, salimos del Cuerno de África de manera ya definitiva. Nos asentamos en Mesopotamia, por ejemplo. Aparecen las civilizaciones en el Oriente Próximo, ¿no? Las civilizaciones mesopotámicas, en torno a los ríos Éufrates, en torno al río Éufrates, lo que hoy es Irán e Irak. Y ahí aparecen esas grandes civilizaciones. A partir del año 5000, antes de nuestra era, empiezan a descender un poco las temperaturas. Entramos en la edad de bronce y ya con temperaturas bastante similares a las de hoy, aparecen los imperios griego y romano, ¿no? Entramos en la edad de hierro, aparece el imperio griego, el imperio romano, y ahí entramos en una fase en la que hay procesos de mayor temperatura, lo que se conoce como el periodo cálido medieval, y procesos de menor temperatura, lo que conocemos hoy como la pequeña edad de hielo, ¿no?, entre los años 1500 y 1700, finales de los 1700. Hoy estamos en un periodo en el que desde el 1820 aproximadamente, pues estamos asistiendo a un aumento de temperatura de entre 1,1 y 1,6 grados centígrados en los últimos 120, 150 años. Y este aumento de temperatura pues, ha supuesto que la temperatura media del planeta se sitúa ahora mismo en torno a entre los 14,5 y los 15 grados centígrados. Como ven, el tema de la variabilidad natural no es un tema que podamos obviar o que podamos sacar de la ecuación. Nada parece indicarnos que el dióxido de carbono sea el botón mágico que pulsamos y con el que manejamos la temperatura del planeta. Evidentemente juega un papel importante en el manejo de la temperatura del planeta, pero no es el botón, no es el único botón. Hay otros procesos, repito, propios de la variabilidad natural del clima, los ciclos oceánicos, ciclos atmosféricos, las interacciones, los cambios en la química de la atmósfera, en su composición, cambios en la radiación solar, cambios en el eje del planeta, que influyen definitivamente en nuestro clima, ¿no? Y bueno, pues son fenómenos que debemos de estudiar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, decía que son fenómenos que debemos de estudiar y que no podemos perder de vista. Entonces, vamos recopilando preguntas. ¿Hay cambio climático? Sí. ¿Hay un aporte antrópico
antropogénico al aumento de temperaturas que hemos observado en los últimos 120, 150 años, también. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y llegaré a la tercera pregunta. ¿Avanzamos hacia una catástrofe? ¿Hay señales de que vaya a ocurrir algo catastrófico? ¿Hay señales de que realmente, si no hacemos nada el año que viene, dentro de 15 años, la vida del ser humano en el planeta va a ser insoportable? ¿Va a ser insostenible? Pues hay quien dice que sí y hay, gracias a Dios, quien dice que no. Y fíjense lo que les voy a decir ahora. El informe del IPCC no dice que sí. Es decir, los informes del IPCC, los informes científicos, no son en absoluto alarmistas. Es una cosa muy interesante. Leemos la prensa, escuchamos a los políticos y muchas veces nos da la impresión de que los científicos del IPCC han perdido la cabeza y son todos alarmistas y propagandistas de la alarma climática. Y no es cierto. Si uno se toma la molestia de leer los informes del IPCC y estudiarlos, se da cuenta de que esto no es así, de que el propio IPCC procura enviar un mensaje razonado y racional en torno a cuál es el estado actual de la ciencia sobre el clima. Luego sí, luego hay un informe político y para policymakers y los políticos hacen con él lo que les parece y los periódicos publican los titulares que les parecen, pero uno mira el informe en sí mismo. Sí, perdón. Ok. Y resulta que los informes del IPCC no son tan dramáticos, ¿no?, como pudiera parecer. Hace poco, voy a ver si puedo hacer aquí un poco de zoom. Sí, perfectamente. Hace muy poco, el doctor Roya Pielke, en uno de sus artículos, se tomaba la molestia de echar un vistazo, lo están viendo ahora en pantalla, quiero creer, se tomó la molestia de echar un vistazo a cuáles son las conclusiones, por ejemplo, del IPCC, del último informe del IPCC, sobre fenómenos climáticos extremos, estos que aparentemente nos van a matar, ¿no? Y los clasificó, como pueden ver, olas de calor, precipitaciones, grandes precipitaciones, inundaciones, sequía meteorológica, sequía hidrológica, sequía ecológica, sequía agrícola, ciclones tropicales, tormentas invernales, tormentosidad en general, tornados, granizadas, el granizo, la cantidad de rayos o tormentas de aparato eléctrico, vientos extremos, etcétera, etcétera, y las condiciones climáticas, lo que ellos llaman fire weather, las condiciones climáticas que favorecen los incendios forestales. Y fíjense, el IPCC, si se dan cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 factores, 15 fenómenos extremos del clima, 15. Para 15 detectan una señal, es decir, el cambio climático puede estar aumentándolos, empeorándolos, de 15 encuentran una señal para exactamente 5. De 15, 5. Efectivamente, hay un pequeño aumento en la frecuencia de las olas de calor. Efectivamente, hay un pequeño aumento de las precipitaciones abundantes. Hay un pequeño aumento en los procesos de sequía ecológica. La sequía ecológica es la que entendemos por ejemplo, cuando se seca una zona, un humedal, una zona húmeda en un terreno, por ejemplo, en un terreno de sabana o en un terreno en la pampa argentina. También han detectado un leve aumento en la sequía agrícola, es decir, la cantidad de agua disponible para las labores agrícolas extensivas de regadío, y han notado un leve aumento de las condiciones atmosféricas necesarias que favorecen
los incendios forestales. Y nada más. Pero esto no lo digo yo, ni lo dice el doctor Pilke, esto lo dice el IPCC. Entonces, en este artículo que les traigo, él cita paso por paso todos estos hallazgos del IPCC, extraídos del informe del IPCC, para que nadie le quede dudas de que el mensaje que se envía es este. Prácticamente no tenemos señal que nos indique que la gran mayoría de los fenómenos climatológicos extremos esté o haya aumentado en las últimas décadas. Me gustaría, no sé si pueden ver el enlace, ¿lo pueden ver? Si no, se lo paso por el chat, porque se me antoja un artículo muy interesante. Ahí lo tienen en el chat, para que puedan acceder ustedes a él, ¿no? Entonces, hay motivos para la preocupación. A ver, el hecho de que no estemos detectando de manera rotunda y contundente aumentos graves y severos, bueno, graves y severos en ninguna de estos fenómenos listados, ¿no? Pero ni siquiera aumento en la mayoría de ellos, no significa que los cambios del clima no deban preocuparnos. Es algo que no tiene nada que ver. Deben preocuparnos porque el planeta Tierra no solamente tiene un clima, el planeta Tierra tiene varios climas. Me explico y vuelvo a cambiar la página que les comparto para que vean un pequeño mapa, que es este. Es que el planeta no tiene un clima, el planeta tiene muchos climas. Tenemos clima ecuatorial, tenemos clima tropical, tenemos clima subárido, clima desértico, clima continental, clima mediterráneo, climas oceánicos, clima polar, clima de alta montaña. ¿Qué ocurre? Que la especie humana y muchas especies animales y vegetales, atención, a lo largo de los siglos, de miles de años, nos hemos ido adaptando a estas diferentes zonas climáticas. Y cuando hay cambios en el clima, hay cambios en las fronteras de estas zonas climáticas. De manera que nuestra capacidad adaptativa es la que está en juego. Y lo que tenemos que hacer es identificar, de la manera más temprana posible, dónde se están produciendo este tipo de cambios, de forma que realmente están alterando las condiciones de vida, ya sea de poblaciones humanas o de poblaciones animales o vegetales, ¿no? Esto fue lo que llevó, por ejemplo, a hacer tanto hincapié en su día sobre el tema de los osos polares. Ahora sabemos que los osos polares tienen una gran capacidad de adaptación y que su población, lejos de estar desapareciendo o disminuyendo, está estabilizada y en muchos sitios del Polo Norte incluso aumentando, ¿no? También nos llevó a expresar una gran preocupación por los arrecifes de coral. Muchísima literatura se escribió entre el año 2010 y el 2017 sobre la gran barrera de coral australiana, ¿no? Teníamos miedo de que efectivamente lo que estábamos observando, que lo estábamos observando, el blanqueamiento de los corales, supusiera la muerte de los corales. Ahora sabemos que no es así, que los corales han sabido adaptarse, que han sabido cambiar sus relaciones simbióticas con determinadas especies, de manera que los corales están adaptándose perfectamente al cambio de temperatura y al cambio de pH en la gran barrera australiana, ¿no? Sin embargo, también debemos de suponer, porque esta es otra, hablo de suponer porque conocemos, no sé si son 2 o 3 millones de especies las que están ahora mismo catalogizadas, pero sabemos que en el planeta hay muchísimas más especies, tanto vegetales como animales, hongos, bacterias, indispensables para el mantenimiento de determinados ecosistemas, cuya existencia ignoramos y que se pueden ver afectados por cambios en el régimen de lluvia, de pluviosidad, afectados por un aumento de la sequía, por sequías prolongadas,
aumentados por disminución de las temperaturas, por aumento de las temperaturas, etcétera, etcétera, de manera que yo creo que una de las labores principales no debería ser la de intentar hacer una proyección de cómo va a ser el clima en el 2100, sino intentar averiguar hoy qué es lo que está pasando, dónde, para, en la medida de lo posible, poder corregirlo. Entonces, cuarto mensaje. Alarmismo, no. Preocupación y adaptación o incluso cambios en nuestra forma de manejar determinados aspectos de nuestra economía, también. Sería el cuarto mensaje que me gustaría muy mucho que les quedara claro hoy, y luego podemos, si alguno tiene curiosidad o intención, podemos discutirlo más tranquilamente, ¿no? Hay una cosa que sí quiero decirles, y es que, y ya casi que termino, el cambio climático, provocado, vamos a decirlo así, por la actividad humana, colocarnos en la posición de todo lo que hacemos es malo y debemos dejar de hacerlo de manera inmediata, es la posición equivocada. Porque fíjense lo que les voy a contar ahora. El cambio climático se fundamenta, vamos a suponer que todo el cambio climático, se debe al aumento de dióxido de carbono provocado por la actividad humana. Supongamos que es así. Y que entonces mañana decidimos eliminar todos los procesos de combustión que nos han traído hasta donde hemos llegado. Bueno, pues a lo mejor tenemos que pararnos un segundito y recapacitar sobre qué es aquello que hemos conseguido con la revolución industrial. Y si me lo permiten, se lo voy a mostrar en, creo que son 4 diapositivas, no son más. Aquí tenemos la primera. Lo que ocurre es que la especie humana lo que quiere es prosperar. ¿Y qué significa prosperar? Prosperar significa, en primer lugar, abandonar la pobreza. Para abandonar la pobreza necesito utilizar recursos, intercambiarlos, transformarlos, y para ello necesito transportarlos, para ello necesito extraerlos, para ello necesito ponerlos en el mercado. Y esto significa consumo de energía, un enorme consumo de energía, que hasta ahora hemos ido supliendo con la quema de carbón y la quema de petróleo, y que ahora pretendemos suplir pues utilizando sistemas solares o sistemas eólicos o sistemas nucleares. De esto a lo mejor, si alguno tiene interés, podemos hablar después. Pero que no se nos olvide que esto no podemos hacerlo de repente, porque estamos logrando cosas espectaculares desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Los cambios en la población que vive en pobreza extrema en los últimos 150 años son absolutamente espectaculares. Y yo me atrevo a decir que son fundamentalmente, no solo, gracias al capitalismo y a que estábamos utilizando combustibles fósiles. Esto solo con madera, solo quemando madera o alumbrándonos con candiles de aceite de ballena, no hubiera sido posible. Pero es que hay más. Es que las personas quieren prosperar y quieren acceder a la educación. Y hemos conseguido en ese periodo de tiempo que hemos pasado de población que no tenía educación primaria, más del 80%, a que más del 80% de la población mundial hoy sí tiene acceso a la educación primaria. Yo todavía me acuerdo de los años 70 y 80 en los que tenía mucho contacto con determinadas personas que trabajaban en proyectos de ayuda humanitaria en África, que me contaban cómo había escuelas enteras, escuelas, no estoy hablando de un niño, de 30 niños, estoy hablando de 1000, de 2000 niños, que tenían que hacer todos los días 15 kilómetros andando para poder ir a la escuela.
Bueno, pues muchos de estos niños hoy disponen de un autobús. Es una pena, el autobús quema diésel, no es un autobús eléctrico, pero si no fuera por ese autobús no podrían ir todos los días a la escuela. Las personas de todo el mundo quieren prosperar y lo que quieren hacer es acceder a la sanidad. La esperanza de vida media del planeta ha aumentado desde el 1770 a nuestros días en más del 100%. De tener una esperanza de vida que rondaba los 38, 40 años en el 1700, de media, hemos pasado a tener una esperanza de vida de más de 70 años, en algunas sociedades de 80 y casi 90. Bueno, pues esto se consigue gracias al acceso a la sanidad, a la medicina. La medicina moderna se fundamenta en el consumo de energía, la radiología, los materiales de un solo uso. ¿Se imaginan ustedes las condiciones higiénicas ahora que estamos todos poniéndonos vacunas contra el coronavirus? Si tuviéramos que utilizar la misma jeringuilla para poner la vacuna a 500 personas o a 1000. No, disponemos de jeringuillas de usar y tirar gracias a que las extraemos del petróleo. Hablo de las jeringuillas para las vacunas, como puedo hablar de las bolsas para los sueros, como puedo hablar de las sondas para las operaciones. Es decir, todo esto tenemos que tenerlo muy presente cuando nos planteamos un cambio de paradigma que puede llevarnos a disminuir la esperanza de vida, a reducir las posibilidades de acceso a la educación a buena parte de la población del mundo, especialmente a la más pobre, o aumentar el número de pobres en el planeta. De tal manera que considero que debemos de llevar adelante una política inteligente de cambio en nuestra forma de entender la economía, pero también en nuestra forma de entender qué es lo que pretendemos hacer para continuar esta senda de progreso que habíamos iniciado con la revolución industrial y que, como hemos visto, todavía hay personas que viven por debajo del nivel mínimo de pobreza, hay personas que no acceden a la sanidad, hay personas que no pueden acceder a la escuela, para seguir en ese camino que habíamos elegido, ¿no? Y aquí es donde ya, bueno, pues aparecen tropecientas mil teorías, 400.000 posibilidades, y este es un tema que a mí me gustaría muchísimo poder dialogar con ustedes, es decir, que ustedes nos trajeran propuestas, pues pusieran sus ideas, me preguntasen a mí qué días se me ocurren a mí, etcétera, etcétera, cómo veo yo el cambio a las energías alternativas, etcétera, etcétera. Pero creo que llevo ya, sí, que yo decía 30 minutos, ya llevo 45 minutos hablando y si les parece bien, me gustaría mucho escucharles a ustedes y que me planteasen sus preguntas, sus cuestiones. Creo que, exacto, Marco ya lo ha entendido, tenemos un botón para levantar la mano y entonces ustedes van levantando la mano y yo les voy dando paso, encienden su micrófono y su cámara si desean y plantean las cuestiones que les parezcan oportunas. Marco, adelante. Hola, ¿qué tal, Luis? No sé si me acuerdas con la bandera hace unos meses que nos vimos por aquí. Sí. Mira, me acuerdo mucho de ti, de un video hace un año que hiciste con Francisco Capella y Manuel Fernández en el Instituto Juan de Mariana y hablaban de este tema. Ahí fue la primera vez que te vi, ya te han dado siguiendo y tienen muy padres videos, muy padres exposiciones de conocimiento. Muchas gracias a todos nosotros. Y bueno, entrando ya un poco en tema, estaba preguntándome, por ejemplo, ¿cuál es la prueba definitiva del IPCC para decir que nosotros tenemos un papel en el cambio climático? Tú decías, sí tenemos un papel, pero no sabemos a dónde. Y muchos ecologistas manejan como que ya una curva suficiente del IPCC que dice que desde la revolución industrial contaminamos, ya es suficiente prueba para decir que el hombre es el culpable, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Hay una famosa curva que ahorita no recuerdo el autor, que dice que un país que está en desarrollo de repente contamina mucho, pero una vez que alcanza cierto nivel económico empieza a bajar esa contaminación. La curva de Kuznets. Ok,
a ver si quieres profundizar un poco en eso para ampliar un poquito el tema. Y tengo varias, otras dos más, a ver si no te saturo con tanto, pero me salieron muchas dudas ahorita mientras hablabas, que hablaba también cómo esos países, por ejemplo, Estados Unidos, sin querer, está bajando las emisiones de gases de efecto invernadero, y podríamos hablar de un orden espontáneo que también está a favor del medio ambiente. No sé, tal vez un poco profundizar ahí. Y por último, el famoso mito de la huella de carbono, que yo me pongo a analizar, pero no le encuentro ni pies ni cabeza. ¿Cómo es posible delimitar dónde empiezas? Yo compro una cuchara de metal, yo tendría que evaluar todos los efectos, todos los gases que emitieron para hacer la cuchara, los tornillos, los moldes, las sierras, el transporte del obrero que va a poner la máquina que hace la cuchara. O sea, creo que es imposible definir la huella de carbono. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y esas serían las 4 dudas que tengo, a ver si no te saturo mucho. Y muchas gracias por tu tiempo y todo, como siempre. No, no, gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias por las cuestiones. A ver, el IPCC tiene una fórmula que ha desarrollado para definir atribución. El IPCC maneja dos conceptos muy importantes, que en el artículo que os había pasado de Pirke, él los define muy bien y explica muy bien cómo los define el IPCC, ¿no? Uno es el de atribución y otro es el de detección. Una cosa es que yo detecte, porque lo estoy midiendo, un aumento de temperatura, y otra cosa es que yo pueda decir que ese aumento de temperatura es atribuible a un determinado fenómeno. Bueno, pues contrariamente a lo que pudiera parecer, el IPCC no dice en ningún sitio que solamente la actividad humana sea la causante del aumento de temperatura. Lo que el IPCC dice, que sí lo dice, es que hay signos claros, han hecho modelos, que muestran que solamente la variabilidad natural no serviría, la variabilidad natural que conocemos, no serviría para explicar el aumento de temperatura observado en los últimos 120, 150 años. De modo que tiene que haber una contribución antrópica. Pero el IPCC no dice que solamente es antrópica. Dice que tiene que haber una contribución antrópica, es evidente, pero hay otra serie de factores que también contribuyen a ello y que son probablemente los que iremos yendo averiguando y discerniendo y delimitando en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, esa en cuanto a lo del tema de la atribución del IPCC, ¿no? Tampoco podemos olvidar que este asunto de atribución es un asunto de momento muy teórico, porque la comparación. ¿Qué ocurre? Que un modelo hecho de manera retrospectiva puede resultar mejor para describir la realidad que un modelo hecho de manera perspectívica, es decir, de manera a futuro. Con lo cual, yo sí soy de los que piensa, es mi opinión particular, que efectivamente hay una contribución antrópica, no solamente por las emisiones de dióxido de actividad agrícola, por ejemplo, ha provocado cambios en el uso del suelo, y esto ha provocado evidentemente también cambios en el albedo, en la cantidad de energía que refleja el suelo, ¿no? Hemos cambiado, vamos a ver, aquí en Alemania tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de autopista, suelo urbanizado, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha tenido que influir definitivamente. El efecto de la isla de calor de las zonas urbanas lo conocemos todos, y eso es un efecto puramente antrópico, es decir, no le podemos echar la culpa a la niña ni al niño, esto es así. O sea, a ver, ni en un extremo ni en el otro, por favor, siempre intentando valorar qué es lo que estamos tratando de definir, ¿no? En cuanto a la curva de Kottner, pues sí, Kottner es un premio Nobel de Economía que describió mediante una curva lo que realmente está ocurriendo, lo que ocurre. Cuanto más próspera es una sociedad, mejor trata su medio ambiente. ¿Por qué? Porque con un aumento de prosperidad lo que ocurre es que disminuye la cantidad de trabajo, de tiempo de trabajo de las personas, aumenta su tiempo de ocio, y lógicamente no queremos pasar el ocio solamente conduciendo un coche en una autopista. De vez en cuando nos apetece dar un paseo por el bosque, ir al lago a darle un par de remadas a la canoa, al que le gusta la vela se sube a un velero. Y claro, nos gusta que el lago esté limpio, que el bosque esté limpio, que haya árboles frondosos y grandes,
¿Por qué? Oye, porque nos va bien y tenemos tiempo libre para disfrutarlo, ¿no? Cuando no nos va bien y no tenemos tiempo libre para disfrutarlo, el bosque es únicamente fuente de alimento y madera, y el lago es únicamente fuente de pescado y vertedero. Y esa es la famosa curva de Kuznets, ¿no? Preguntabas luego sobre si puede haber, vamos a ver, el orden espontáneo. Yo creo que asistimos desde la Segunda Guerra Mundial a un proceso de normativización de la actividad económica tal en Occidente que hablar de procesos de orden espontáneo, incluso hablar de economía de libre mercado, me resulta muy complicado. Resulta muy complicado porque hoy en día prácticamente todo está normalizado y normado y hay alguna ley que lo maneja, ¿no? Aquí subvenciono, aquí prohíbo, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, leyes antimonopolio, leyes no sé qué, vamos a promocionar ese tipo de empresas, vamos a promocionar este otro tipo de empresas no, ahora vamos a prohibir los coches de combustión, vamos a favorecer los eléctricos. Es decir, no estamos hablando de un orden espontáneo tal y como lo entendían los clásicos de la economía liberal, ¿no? De la economía austríaca. Estamos asistiendo a los resultados, unas veces positivos, otras veces negativos, de la acción del public choice, de la acción política. Desengañémonos. A mí como liberal, me gustaría mucho poder decir, no, es que el libre mercado, bueno, en alguna medida, pero no. En alguna medida, pero no. O sea, hay países con mayor índice de libertad económica y otros con menor índice, pero el índice de libertad económica 100 no existe y para que aparezcan fenómenos de orden espontáneo yo creo que hace falta mucha menos normativa de la que tenemos, ¿no? Con lo cual, yo creo que no, yo creo que lo que ocurre es que si desde el poder, desde el Estado, se envían determinado tipo de señales, oye, no inviertas en una petrolera porque la vamos a cerrar mañana, invierte en una empresa de gas natural, porque esa es la que va a seguir funcionando, oye, yo invierto en la de gas natural y que duda cabe, si cierro 3 petroleras y hago 3 de gas natural, estoy emitiendo la mitad de dióxido de carbono. Sigo emitiendo dióxido de carbono, pero emito la mitad. No es la solución, o sea, quemar sigue siendo quemar, sea gas, madera, me da lo mismo. Si queréis luego hablamos de esto, a mí no me gusta nada quemar nada, pero claro, emito mucho menos CO2, ¿no? Y luego la última pregunta, el tema de la huella de carbono, para mí es incalculable. Simple y llanamente. Es incalculable. Es incalculable porque dicen, es que la vida y producción y cadena de producción de un coche eléctrico, hombre, para hacer un coche eléctrico tiene que tener una batería, y para que tenga una batería que funcione hay que extraer níquel, hay que extraer litio, hay que extraer cadmio, hay que extraer metales raros, hay que extraer cobalto, y no me van a decir ustedes a mí que los camiones de la mina de cobalto no queman queroseno, no queman gasóleo, no queman gasolina. O sea, a ver, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Muchas gracias, Marco, un placer. Exacto. ¿Quién más levanta la mano por ahí? Gracias. Que no he visto manos. Amelia. Amelia, adelante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Un placer, doctor. Un cálido saludo desde Lima, Perú. Así es. Encantado. A Bueno, ver si tengo algún día ocasión de ir a Lima, pero igual me invita Edwin un día. Está muy invitada, doctor, con todo el equipo de Lucky. Disculpen la licencia. Bien, Sí. doctor, agradezco mucho, ¿no?, por compartir sus conocimientos y bueno, apreciaría que nos pueda compartir su opinión en lo siguiente. Considerando que el Perú está considerado como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, ¿no?, por el tema de la glaciación, y otros problemas ambientales, si usted tuviera que en ese marco identificar un principal problema ambiental, ¿cuál podría ser la descripción de solución económica que se le podría dar, ¿no?
y si cabe, pues, cuál sería la propuesta de solución, ¿no? Apreciaría, doctor, por favor, nos pueda compartir su opinión sobre ello, ¿no? Muchas gracias. A usted, Amelia, muchas gracias. Pregunta compleja y complicada, de respuesta compleja y complicada. Me explico. Yo creo que la respuesta no solamente debe aplicar a Perú, yo creo que la respuesta aplica a todos los países en mayor o menor medida en vías de desarrollo, ¿no? Lo que se debe de procurar es una actividad económica, ojo, no política, económica, que permita a la par desarrollar la prosperidad de las personas al tiempo que protegemos el medio que tenemos. Yo creo que uno de los problemas importantes, yo creo que hay dos campos importantes a tener en cuenta en Perú cuando hablamos de medio ambiente. Uno es el de la biodiversidad, tanto marina como terrestre. Biodiversidad entendida desde el punto de vista de que de la biodiversidad obtenemos nuestros alimentos, ojo, estoy hablando también de agricultura, y el otro es el de la propiedad privada, que tiene mucho que ver con temas de extracción de minerales, minería, etcétera, etcétera, explotación de recursos, ¿no? Reasignar debida y correctamente los derechos de propiedad sería uno de los deberes a llevar adelante para quienes están ahora mismo utilizando un determinado territorio o un determinado recurso, sean los que estén en condiciones de negociar si se sigue utilizando, si no se sigue utilizando, si se vende a una multinacional canadiense o vete a saber qué. Que no lo haga el gobierno, que lo hagan los dueños, los propietarios, los particulares, los beneficiarios. Y por otro lado, intentar concienciar a la gente, a las personas, de que cuando yo exploto en exceso un sistema, no importa cuál, ya sea agrícola, ya sea piscícola, ya sea ganadero, ya sea de bosque, estoy limitando la capacidad propia de regenerar ese medio para mañana. Esto de regenerar para mañana no es regenerar para generaciones futuras, no, que va. Esto es mucho más fácil. Esto es que si yo hoy gano $20.000 vendiendo merluza, y para ganar $20.000 vendiendo merluza tengo que esquilmar un banco de merluzas, igual debo recapacitar y pensar que a lo mejor es posible limitarlo a $18.000 o $17.000 para que pueda mantener ese nivel de ingresos gracias a las merluzas que no pesco durante 20, 30 años de mi vida. Incluso a lo mejor puedo favorecer que aumente la población de merluza en el banco pesquero al que yo estoy acudiendo. Esto no aparece de la noche a la mañana. Estamos hablando de que le estamos diciendo a un pescador que deje de ganar $3.000 al año. ¿Y por qué? Porque a mí me parece mejor, porque a mí me parece bien. No, al pescador hay que darle otro tipo de incentivos, ¿no? Y aquí sí es donde entra la política. Aquí sí es donde puede merecer la pena reducir gastos en determinadas actividades políticas que no conllevan un beneficio directo para los contribuyentes y dedicarlos precisamente a este tipo de acciones que sí conllevan un beneficio directo a los contribuyentes y en este caso, en el ejemplo que estamos hablando, a las merluzas, ¿no? Al pescado. Yo creo que ahí es donde hace falta a lo mejor un poco un cambio de mentalidad, ¿no? Delimitar, de reorientar las políticas estatales hacia el fomento del emprendimiento sostenible, de una economía más circular, vamos a llamarlo así, por parte de los particulares, por parte de quienes están activamente prosperando y llevando a la prosperidad a su familia en este caso, porque si no gano $20.000 al año puedo mandar a mis hijos a la universidad y si no los gano no puedo. Y si mandan a mis hijos a la universidad, ya no van a tener que depender de pescar merluzas, igual van a poder trabajar, pues no sé, de informáticos, de médicos,
Ese es un poco el planteamiento general. Es decir, hay muchísimas cosas que repensar desde cero. Y es lo que yo creo que es lo más difícil, ¿no? El convencer a los políticos de que no se trata de estar continuamente dando patadas hacia adelante. ¡Ay, vamos a ser sostenibles! No, a veces se trata de parar, de construir un poco lo que habíamos construido hasta ahora para volver a hacerlo otra vez, pensando más en el contribuyente, en la prosperidad del contribuyente, que es la que va en última instancia a repercutir en una mayor protección de su medio ambiente, ¿no? No sé si respondo así a la pregunta y no sé si hay alguien en la sala que tenga una opinión radicalmente diferente a la mía. Dime, Amelia. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Edwin. Edwin tiene una pregunta. Edwin. Sí, Luis. ¿Cuál es, Luis, tu opinión sobre toda esta corriente que empezó con la reunión de Kioto, la COP y la última COP? O sea, ¿tiene sentido toda esa línea? Lo que se discute ahí, lo que se ha hablado hasta la fecha y lo que se ha hablado hasta la última reunión que ha sido hace algún tiempo más. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Vamos a ver, una cosa es hablar de la ciencia del clima y de la ciencia de la sostenibilidad y de la ecología. Y ahora ya me sacaste de ese tema y me has metido en el tema del ecologismo y las ideologías políticas. Todo el movimiento alarmista y ambientalista al que asistimos ahora mismo es fruto del esfuerzo, sí, del gran esfuerzo económico y propagandístico que se lleva desarrollando ya desde antes de Kioto, que se lleva desarrollando desde finales de los 60. Naciendo de un maltusianismo malentendido, en el sentido de que el ser humano es el virus del planeta. Por Dios, en absoluto, el ser humano no es el virus del planeta, el ser humano es exactamente igual que los elefantes, una parte intrínseca de los ecosistemas de este planeta, y además nos transformamos no solamente en nuestro propio beneficio. ¿Qué sería de los osos pandas si no hubiera habido seres humanos que se dedicaron a protegerlos y a conservarlos? No habría osos panda porque no habría ya prácticamente bosques de eucalipto, allí donde vivían los osos panda en el sureste de China, ¿no? Menos mal que hay Homo sapiens y se han ocupado de los osos panda. Y menos mal que hay Homo sapiens se han ocupado de no seguir masacrando a las ballenas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cometemos errores. Pero fíjate tú qué cosa más boba. Aprendemos de los errores. Somos capaces de reconocer un error y somos capaces de reconvertirlo, de corregirlo y de aprender de él y hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Es muy interesante. Los osos panda no, y los leones tampoco. Pero nosotros sí. Sin embargo, y a pesar de todo esto, a partir de los años de mediados de los 60, en torno al Club de Roma famoso, surge una ideología neomaltusiana, superpoblación, vamos a llegar a los 15.000 millones, vamos a acabar con el planeta, somos un virus para el planeta y tal y tumba, hay que reducir el número de seres humanos. Bueno, pues no parece. Y hay muchos argumentos en contra. Primero, está demostrado que cuantos más somos, mayor es nuestra capacidad de creatividad, mayor es nuestra capacidad de desarrollar nuevas tecnologías y mejor nos va, como les enseñaba antes en las gráficas. Qué curioso, ¿verdad? Malthus está perfectamente destrozado desde el punto de vista científico desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estas personas viven de esa ideología todavía, ¿no? También viven de una magia por la cual la naturaleza vive en un estado que ellos llaman de equilibrio natural. Y yo siempre me he preguntado, como biólogo que soy, ¿qué diablos es eso del equilibrio natural? Si precisamente lo natural son los desequilibrios, los cambios. El planeta Tierra y la vida sobre el planeta Tierra vive del cambio, vive de los cambios. Con cada cambio, diferentes especies
se adaptan o no se adaptan. Aparecen unas nuevas, desaparecen otras. Y en esta espiral evolutiva va aumentando también la biodiversidad, va aumentando la especialización, va aumentando el número de nichos ecológicos que somos capaces, los seres vivos, no solamente los seres humanos, de ocupar. La naturaleza no está nunca en equilibrio. Lo que nosotros percibimos en nuestra cortísima visión, yo soy una persona con 59 años, fíjense ustedes, 59 años, esto no es experiencia de nada. Lo que yo percibo como equilibrado, esto no es equilibrio, es como si fuésemos a la orilla de un río, hiciésemos una foto y quisiésemos que el agua siempre emitiese los mismos brillos que en la foto que yo hice. Pues no, los brillos van a cambiar porque cambia la posición del sol, porque cambia la intensidad de la corriente del agua, porque se mueve una piedra y de repente aparece un remolino nuevo. Eso es lo natural, el cambio. Luego, estamos siendo rehenes de una ideología que se fundamenta en dos ideas perfectamente erróneas. La neomalthusiana, de que somos demasiados. Además es que no vamos a ser más. Los últimos datos que yo tengo de Naciones Unidas nos dicen que vamos a llegar al 2100 con la población mundial prácticamente estabilizada en descenso, porque lo que van a bajar drásticamente gracias a la prosperidad, gracias a la mejora económica, gracias al acceso a la sanidad, gracias al acceso de la mujer a la educación primaria y a la educación secundaria, lo que va a reducirse es la fertilidad, es decir, el índice de nacimientos, ¿no? Es un proceso también natural, por cierto. Todas las poblaciones en este planeta tienen lo que se llama potencial de carga, que es el número máximo de individuos de una población que pueden ocupar un determinado espacio ecológico. Otra cosa de la que nos olvidamos. Nosotros creíamos en nuestra vanidad que íbamos a poder superarlo todo y vamos a terminar viviendo en casas montadas en satélites haciendo órbitas sobre el planeta, bobadas. Entonces, claro, si nos dejamos aprehender, si nos convertimos en rehenes de este tipo de ideologías, pues ocurre lo que ha ocurrido, que ahora tenemos un montón de personas jóvenes de menos de 18, 17, 16 años, menos, digo, o sea, 14, 13, 12, padeciendo verdaderas psicosis y verdaderas neurosis y ataques de pánico porque no va a haber mañana. Presas del alarmismo climático, presas del alarmismo, incapaces de aportar soluciones racionales más allá del vamos a pararlo todo, tenemos que bajarnos de este carro. Lo cual a mí se me antoja únicamente visceral, emocional, y en ningún caso racional, ni práctico, ni favorecedor de los intereses de las otras personas, de ellos mismos en el futuro, en absoluto. Tenemos que empezar a lanzar a los jóvenes un mensaje de optimismo. ¿Cambia el clima? Sí. ¿Va a generar problemas? Sí. Pero ojo, vamos a poder solucionarlos. ¿Por qué? Porque disponemos de tecnología, creatividad. Vamos a desarrollar tecnologías nuevas de las que hoy no sabemos nada. Y ojo, las vais a desarrollar vosotros, los jóvenes que hoy vais a la escuela. No hagáis huelga los viernes. Id a aprender. Porque os vais a necesitar, vosotros a vosotros y vuestros hijos también. Y esa es la mejor herencia que les podemos dejar. El optimismo, la fe en nuestra capacidad de adaptación, de creatividad, de creación, de desarrollo de nuevas tecnologías. La especie humana se fundamenta en la capacidad de adaptación y, ojo, señores y señoras, somos la única especie del planeta capaz de multiplicar recursos y de sustituir unos por otros. Oye, que nos quedábamos sin madera en el siglo XVII en Europa, ¡pum!, nos ponemos a quemar carbón. Oye, que nos quedamos sin cobre en los años, ¡pum!, aparece la fibra de vidrio. Oye, que... Pero si es que siempre ha sido así. Es que esta piedra se me rompe. Bueno, pues mira, aquí tienes un metal, esto es bronce y es más duro. Ah, pero el bronce es la... Mira, tengo hierro. Por favor, seamos un poco más
seamos un poco más alegres, un poco más optimistas, ¿eh? Que yo creo que ese es el mensaje que debemos de enviar a nuestros jóvenes. Optimismo, confianza en que no todo lo que hacemos es malo. Es más, casi todo lo que hacemos está bien. No sé si respondo con esto a tu pregunta, Edwin. Muy bien, Luis, muy bien. Solo para un adicional, ¿por qué van los políticos a estos encuentros? ¿Están, digamos, obligados ya por la misma coyuntura? Y si, digamos, un defensor de la libertad llega por casualidad a ser ministro del ambiente, pues podría suceder, ¿cuál sería su posición ante estos eventos? ¿No ir? ¿Ir allá No. y proponer cosas innovadoras? Hay que ¿Cuál ir, sería nuestro rol? hay que ir y proponer cosas innovadoras. Vamos a ver. Yo les decía antes que no soy nada amigo de quemar cosas. A mí no me gusta quemar cosas. Y no me gusta quemar cosas no porque emitamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono para mí como bioquímico es el gas de la vida. Cuanto más dióxido de carbono en la atmósfera, hasta 1.500, 2.000 partes por millón, mejor. A nosotros no nos afecta en absoluto. Aumentaría un poco la temperatura, 17 grados de media mundial, 18. En algunos sitios habría temperaturas hasta 40 grados y en otros las temperaturas mínimas, en lugar de ser de menos 30, serían de menos 10. A todo esto podemos adaptarnos, porque existe una cosa que se llama aire acondicionado y calefacción. Pero bueno, no, a mí no me gusta quemar porque cuando quemamos emitimos óxidos de nitrógeno altamente tóxicos, óxidos de azufre altamente tóxicos, micropartículas altamente tóxicas para nuestros pulmones, verdaderos contaminantes del aire. Entonces, yo acudiría a una reunión de estas, de hecho ya lo he hecho, estuve en la COP del 2019 en Madrid, y propondría cosas diferentes. Yo, en lugar de poner un impuesto al dióxido de carbono, yo pondría impuestos a los óxidos de nitrógeno y a las micropartículas. Yo, en lugar de gravar a determinadas empresas o en lugar de subvencionar a determinadas empresas, yo crearía premios. Premio fiscal a la primera empresa capaz de poner en el mercado una placa solar con una eficiencia energética del 55%. Si lo consigue, 10 años le reducimos la carga fiscal en un 50%. Premio fiscal a la empresa capaz de desarrollar un aerogenerador con una eficiencia energética del 49%. Al que lo consiga, 10 años sin pagar este impuesto o el otro impuesto. Crear incentivos positivos para desarrollar las tecnologías adecuadas. Pero vamos a ver, Edwin, si estamos poniendo parques eólicos y parques solares en todas partes y no tenemos tecnología para almacenar esa energía y guardarla para cuando no hay viento y no hace sol. Pero si parecemos tontos. Si es que a nadie se le ocurre pensar que a lo mejor lo que hay que favorecer es el desarrollo de tecnologías de almacenado de energía. Seguimos viviendo de las baterías. La tecnología de las baterías de litio y de níquel sigue siendo la misma que hace 10 años, o muy parecida. Entonces, algo está mal, algo está fallando, ¿no? Y los liberales deberíamos de acudir a ese tipo de reuniones a lanzar propuestas nuevas. Es decir, señores, esto no es un drama, no se trata de apagar la luz, no. Se trata de acceder a la luz de manera diferente. Pero qué duda cabe, necesitamos luz. Y necesitamos calefacción, y necesitamos aire acondicionado, y necesitamos energía para los hospitales, para las escuelas. Necesitamos movilidad. Sin movilidad, les voy a contar un ejemplo. Si les aburro, levantan la mano y cambio el tema. Aquí en Alemania acaba de tomar posesión un nuevo gobierno y se han propuesto cambiar el modelo de movilidad en este país. ¿Esto qué va a significar? Pues se lo cuento yo brevemente. El modelo económico de movilidad y laboral de Alemania ahora mismo se basa en que más del 80% de los alemanes que trabajan lo hacen viviendo a media hora, incluso una hora
del lugar en el que trabajan. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi puesto de trabajo en una fábrica de coches en Leipzig, vivir en una casa de 120, 150 metros cuadrados en Leipzig me cuesta al mes 2.000 euros. Repito la cifra, porque le estoy dando cifras reales. 2.000 euros de alquiler. Si quiero comprar en Leipzig una casa de 120 metros cuadrados, tengo que pagar 400.000 euros. 400.000 euros. De esta manera, puedo ir en tranvía a la fábrica. Qué maravilla, ¿no? Pero seré pobre toda la vida. Los alemanes han desarrollado un modelo durante décadas completamente diferente. La fábrica está al lado de Leipzig. Y entonces yo lo que hago es, alrededor de Leipzig, en torno a los 30, 40, 60 minutos de coche, tengo un montón de muy buenas autopistas, me busco un pueblecín donde la misma casa me va a costar 70.000 euros y el mismo alquiler 400 euros al mes. Entonces, lógicamente, estos pueblos viven de personas como yo, que trabajamos en Leipzig, pero claro, yo voy a comprar al supermercado de al lado y compro el tabaco en la tienda de al lado y voy a comprar la leche a la granja que hay aquí también en la esquina y tal, en ese pueblo. Y por eso los del pueblo viven bien. Y además, si vivo de alquiler, pues probablemente uno de los ganaderos o agricultores del pueblo es el dueño de la casa en la que vivo. Bueno, pues este modelo que funciona, quieren acabar con él, porque claro, es intolerable que yo me mueva 40 minutos con mi coche de combustión interna para ir a trabajar, porque contamino, porque emito dióxido de carbono, porque no es clima neutral. Esto es un perfecto absurdo. ¿Qué consigo con ello? Vale, o sea que no puedo hacerlo. Bien, alrededor de las ciudades donde hay fábricas, donde hay centros de producción, van a aparecer nuevos polígonos de suelo urbanizable, infinitamente más caros, con lo cual va a aumentar el coste de hacerse una casa, van a aumentar los alquileres y se va a reducir la riqueza de los alemanes, ojo, y de Alemania, por tanto. Porque mucha gente no lo sabe, pero uno de los factores fundamentales de la economía de este país es el consumo interno. Los alemanes nos gastamos muchísimo dinero en Alemania. Muchísimo dinero. Bueno, pues si no lo tenemos, porque nos tenemos que gastar en pagar el alquiler y pagamos el 50, el 60, el 70% de nuestro sueldo en el alquiler y la calefacción, porque aquí en invierno hace frío, no vamos a poder consumir. Yo creo que es el camino equivocado, ¿no? Entonces, les contaba esto para que se den cuenta. Tenemos que recuperar un poco la racionalidad, calmarnos un poquitín y darnos cuenta de que, oye, que sí, que en algunas regiones del planeta vamos a tener problemas, que es cierto, que es verdad. Pero vamos a esas regiones, vamos a ver cuáles van a ser los problemas y vamos a intentar dar la solución. En lugar de convertirnos todos en gallinas histéricas, revoloteando por el corral, que viene el zorro, que viene el zorro, que viene el zorro. Pero nadie hace lo que tiene que hacer, ¿no? No sé, Edwin, si te he respondido un poco. Perfecto, Luis, excelente. Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Por favor, anímense. No veo manos y no puedo leer el chat. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Piden bibliografía. Gracias. Piden bibliografía. A ver, bibliografía. Es muy difícil hacer recomendaciones. Ah, sí, Ángelo Medina. Ah, no, perdón, era mi propia mano la que estaba levantada. No veo ninguna mano. Alberto Jimeno, ¿tiene abierto el micrófono, Alberto? No, tampoco. A ver, bibliografía. Hay varios. Yo es que soy de los que opina que debemos de leerlo todo. Es decir, tenemos que ir a leer a los autores alarmistas
y tenemos que ir a leer a los autores que digamos templados, yo me considero uno de ellos, y tenemos que ir a leer también a los llamados, que no lo son, llamados negacionistas. Hay que leer un poco de todo, ¿no? Pero sí les recomiendo de manera muy especial dos autores, porque suelen traer de la mano siempre a otros autores de cualquiera de los campos y hacer muy buenos análisis. Uno es la doctora Judith Curry. La doctora Judith Curry, creo que sí conocen todos ustedes su blog y sí, es muy, muy recomendable. Un momentito porque lo busco y les paso el enlace. Aquí tenemos el enlace a este blog, que a mí se me antoja importante, porque, se lo pongo en el chat, porque ya les digo, no es un blog monolítico desde el punto de vista ideológico, es un blog muy científico y es un blog muy abierto. Trata diferentes temas, los trata de manera muy racional y desde mi punto de vista muy recomendable, ¿no? Y luego ya les dejaba antes el enlace a uno de los artículos del doctor Pilke, otra persona a la que se puede seguir perfectamente y cuyos artículos se pueden leer. Y luego, pues ya les digo, es que no, además es que no debo decirles, lean esto, no, lean todo. Es decir, interésense un poquito por identificar cuentas en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, de personas que recomiendan literatura, papers, publicaciones científicas. Pueden seguir la mía y a lo mejor siguiendo mi cuenta acceden a otras muchas cuentas de personas que hacen lo mismo que yo, ¿no? Intentando siempre, pues eso, mantener una línea lo más racional posible, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor consejo que les pueda dar. No se centren en leer solo de un lado. Por Dios, no, lean todo lo que puedan, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Esto no va de gustos. Si queremos aprender y las respuestas hay que leer de todo. Amelia, la mano levantada, dígame. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, considerando que los estudios de impacto ambiental nos permiten tener una valorización del impacto de los mismos ante el desarrollo de una actividad económica o algún servicio, en su experiencia, ¿usted ha podido ver que existe una especie de estudio de impacto climático? Por ejemplo, en el caso del Perú, si digamos se va a ejecutar una obra para construir un puente en una zona que colinda con unos nevados, adicionalmente a lo que usualmente se suele pedir, podría considerarse como algún elemento adicional este estudio de impacto climático por el tema de la desglaciación, lo que obviamente estaría, digamos, obligando a que el proveedor tenga que reforzar los cimientos y, digamos, empoderar más las características de la obra en sí. Muchas gracias. Evidentemente, Amelia, claro que sí. Vamos a ver. Hace poco tuvimos aquí en Alemania unas inundaciones espectaculares, ¿no? En un valle de un río. Es muy interesante el ejemplo de estas inundaciones aquí en Alemania porque Alemania es un país bastante poblado con una alta densidad poblacional, no se puede comparar con Perú, y precisamente porque no se puede comparar con Perú, elijo ese ejemplo, porque aquí somos muchos en poco sitio, en poco espacio, ¿no? Resulta que ese mismo río se había inundado ya, se había desbordado ya en el 1991, ¿eh? O sea, antes de ayer, como quien dice, prácticamente todo el mundo que vive en ese pueblo se acordaba de las inundaciones del 91, y solamente una institución en particular, porque era el párroco de una parroquia, un cura, una decidió reconstruir la ermita del pueblo en lugar de donde estaba, en una colinita.
Porque dijo, oye, si esto ha pasado ahora, seguro que dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años vuelve a ocurrir. Y no sé si alguno de ustedes las vio, las fotografías de estas inundaciones hace poco. Era el único edificio que no estuvo debajo del agua. Entonces, es muy importante hacer un estudio de régimen de pluviosidad, cuál es la cantidad de agua que puede llegar por los arroyos que ahora mismo están secos, pero que no siempre lo están. ¿Qué medidas de contención puedo y debo aplicar para evitar daños a mi producción o a mi vivienda? Lo que no puedo hacer es, como es un secarral donde solo hay piedras, que es lo que ha ocurrido muchas veces, el estudio de impacto ambiental dice, sí, nada, no hay problema, construye, y luego viene el disgusto, ¿no? Entonces, claro que hay que tener en cuenta factores climáticos a la hora de hacer estudios de impacto medioambiental, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Y más si queremos construir algo, es que es de cajón. Me pregunta Mariano Agustí Escobar, ¿quién va a pagar la transición ecológica? Pues la respuesta es clara, los contribuyentes. La clase media la va a pagar y los pobres, que van a ser más pobres y más dependientes de las dádivas de los gobiernos generosos. Dádivas que también van a pagar la clase media. Que nadie se haya quedado con la copla, porque es mentira, es que esto lo van a pagar los ricos. No, no, esto lo vamos a pagar todos. Y lo vamos a pagar muy caro además. No sé si así respondo respondo a tu pregunta, Mariano. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Mi máquina de café apagándose. A ver si tienen alguna consulta más. Bueno, pues Creo que no. nada, el que está agradecido soy yo. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros esta hora y media larga. Muchas gracias de verdad. Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. Espero que les haya servido de algo. Yo les voy a dejar aquí, por si les interesa, no porque yo ande buscando followers ni nada por el estilo. Les voy a dejar aquí, ¿dónde está el chat? Que no lo veo ahora, aquí. Mi cuenta de Twitter, más que nada porque en mi cuenta de Twitter soy muy accesible. Y si tienen, allá va. Y si tienen interés en literatura específica sobre algún tema, no duden en preguntarme. Me interpelan, yo respondo siempre, aunque a lo mejor tardo 2 horas, 3 horas, porque no puedo leerlo todo de golpe, pero soy de los que responden. Entonces, me interpelan en Twitter y automáticamente intento darles respuesta a lo que sea. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Edwin. Un placer, como siempre, estar contigo y espero que, bueno, pues que mi presencia haya aportado un granito de arena a tus magníficos workshops. Bueno, Luis, muchas gracias por tu presentación. Excelente, hemos tomado nota, yo he tomado nota también de varios puntos. Y bueno, está la sesión grabada para que los que no han podido participar lo puedan ver y la podamos compartir. Bueno, Luis, ha sido muy grato. Gracias por tu tiempo. Allá es bien tarde, allá es de noche. Gracias por el esfuerzo, por compartir tu tiempo con todos nosotros. Lo valoramos mucho, ¿verdad, Luis? Mucho. Un placer. Listo, Luis. Entonces, hasta otra oportunidad. Nos vemos pronto. Siempre el camino sigue ahí y ya nos vamos a encontrar en algún punto. Venga, hasta la próxima. Un saludo muy cordial para todos. A ver, Listo, eso, Luis. a ver si pronto podemos vernos en directo. Me invitas a Lima. Ya, apuntado, ¿eh? Ya es una meta. Venga. Listo, Hasta la Luis. próxima. Cuídate mucho. Un Chao. abrazo. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Luego, gracias.